Historia de la inteligencia artificial, presentado por Natalia Rodríguez, Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ingeniería. Tabla de contenidos. Objetivo del video. ¿Qué es la inteligencia artificial? Evolución de la inteligencia artificial. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Conclusión. Objetivo. Aprender y dar a conocer la historia de la inteligencia artificial y el alcance de su evolución en el tiempo para mejorar la vida humana. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. Con otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Evolución de la inteligencia artificial. En el año 300 a.C., Aristóteles fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de reglas, silogismos, que describen una parte del funcionamiento de la mente humana y que, al seguirlas paso a paso, producen conclusiones racionales a partir de premisas dadas. En el año 250 a.C., Ctesibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento, pero claramente sin razonamiento. En 1847, George Boole estableció la lógica proposicional booleana, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo poco potente. En 1879, Galois Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden, lo cual cuenta con un mayor poder de expresión y es utilizado universalmente en la actualidad. En 1903, Lee de Forest inventa el tríodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. Esta es utilizada fundamentalmente como amplificador, pero puede cumplir funciones tales como rectificador o como puertas que dejan pasar la corriente o no, y que son la base de la electrónica digital, pero su función más importante es la de amplificar. En 1936, Alan Turing publicó un artículo de bastante repercusión sobre los números calculables, un artículo que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de computación y que se considera el origen oficial de la informática teórica. La máquina de Turing es el modelo matemático de un dispositivo que se comporta como autómata finito y que dispone de una cinta de longitud infinita en la que se pueden leer, escribir o borrar símbolos. En 1940, Alan Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico. Y en 1941, Konrad Zuse creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado PlanCalQ. Las siguientes máquinas más potentes, aunque con igual concepto, fueron la ABC y ENIAC. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo de inteligencia artificial, aun cuando todavía no existía el término. En 1950, Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computer, Machinery and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no. Su famosa prueba de Turing, por lo que se le considera el padre de la inteligencia artificial. Años después, Turing fue coautor del primer programa para jugar ajedrez. El test de Turing sigue siendo uno de los mejores métodos de prueba para los defensores de la inteligencia artificial. Se fundamenta en la hipótesis positivista de que si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. En 1951, William Shockley inventa el transistor de unión. El invento hizo posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956 se dio el término inteligencia artificial. En Dartmouth,
durante una conferencia convocada por John McCarthy, a la cual asistieron, entre otros, Minsky, Newell y Simon. En la conferencia se acuñó la expresión inteligencia artificial y prefijó que al cabo de 25 años los ordenadores harían todo el trabajo de los hombres. Los fundadores fueron demasiado optimistas con respecto al futuro de su disciplina, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. En 1980, la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación, que dio lugar al auge de los sistemas expertos, pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este campo sufrió una nueva interrupción en los años 90. En 1987, Martin Fischler y Oscar Verschain describieron los atributos de un agente inteligente. Al intentar describir con un mayor ámbito los atributos de un agente inteligente, la inteligencia artificial se ha expandido a muchas áreas que han creado ramos de investigación enormes y diferenciados. Atributos del agente inteligente. Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones. Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender. Puede resolver problemas incluso descomponiendo problemas complejos en otros más simples. Es capaz de realizar operaciones más complejas. Entiende, posee la capacidad de dar sentido, si es posible, a ideas ambiguas o contradictorias. Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas, como en los juegos de ajedrez. Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos. Puede distinguir a pesar de la similitud de las situaciones. Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas y hasta utilizando analogías. Puede generalizar. Puede percibir y modelar el mundo exterior. Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. Década de los 2000. El programa Artificial Linguistic Internet Computer Entity, ALICE, ganó el premio Loebner al chatbot más humano en 2000, 2001 y 2004. Y en 2007 el programa Ultra HAL Assistant ganó el premio. En 2005, Aldebaran Robotics, una compañía de robótica francesa con sede en París, desarrolla un robot humanoide programable y autónomo. El desarrollo del robot comenzó con el lanzamiento del proyecto NAO en 2004. NAO es capaz de percibir el entorno a partir de múltiples sensores, entre los cuales se encuentran 2 cámaras, 4 micrófonos, 9 sensores táctiles, 2 sensores de ultrasonidos, 8 sensores de presión, un acelerómetro y un giroscopio. Además de esto, incluye otros elementos de expresión que le dan un alto grado de interactividad, como sus 53 LEDs RGB, su sintetizador de voz y sus 2 altavoces. También incluye un software gráfico de programación llamado Choreography, compatible con Windows, Linux y Mac, y que permite programarlo sin tener conocimientos de un lenguaje de programación. Y para los usuarios más avanzados, incluye un conjunto completo para el desarrollo de software, que permite usar distintos lenguajes como lo son C++, Python, Java, .NET y MATLAB. En 2010, el premio Loebner de $3.000 lo ganó un chatbot conocido como Suzette, desarrollado por Bruce Wilcox, programador de inteligencia artificial. Suzette logró superar a sus rivales después de haber engañado a uno de los jueces con su charla. En promedio, se suelen utilizar conversaciones de 5 minutos para determinar qué tan buena es una máquina imitando a un humano, pero en este premio Loebner la sesión se extendió por un total de 25 minutos.
En 2011, un ordenador de IBM gana el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy! El ordenador de IBM Watson ha salido victorioso de su duelo contra el cerebro humano al imponerse a los dos mejores concursantes de la historia del programa. Watson les ha vencido en la tercera ronda contestando preguntas que le obligaron a pensar como una persona. En el 2014, un ordenador logró superar con éxito el test de Turing, haciendo creer a un interrogador que es una persona quien responde sus preguntas, en un certamen organizado en Londres por la Universidad de Reading, Reino Unido. El ordenador con el programa Eugene, desarrollado en San Petersburgo, Rusia, se ha hecho pasar por un chico de 13 años, y los responsables de la competición lo consideraron un hito histórico de la inteligencia artificial. El 9 de marzo del 2016, el software de inteligencia artificial AlphaGo de Google se enfrentó al surcoreano Sidul, campeón mundial de Go, un juego milenario de estrategia muy complejo, en una partida a 5 juegos. AlphaGo ganó los 3 primeros juegos limpiamente y solo en el último, quinto juego, Sidul ganó, gracias a un movimiento inicial que hizo y donde se comprobó que la máquina estaba poco entrenada para enfrentarse a situaciones inesperadas. En 2017, el algoritmo LabWriters de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon venció claramente a 4 de los mejores jugadores profesionales de póker en un casino de Estados Unidos. La partida se realizó en enero-febrero de 2017 durante 20 días en un torneo de póker con sesiones de 11 horas diarias en el casino Rivers de Pittsburgh, Estados Unidos, dentro del torneo Cerebros vs Inteligencia Artificial. La modalidad del juego elegida fue mano a mano, enfrentando a la máquina con los 4 jugadores profesionales y ganó AlphaGo por abrumadora mayoría. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Asistentes personales virtuales. Estos generalmente usan nuestros historiales de búsqueda para sugerirnos productos, restaurantes, hoteles o servicios. Finanzas. Las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar fraude, predecir patrones y aconsejar operaciones a sus clientes. Educación. Permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro, sugiere nuevos cursos o crea ofertas personalizadas para optimizar su aprendizaje. Comercial. Posibilita hacer pronósticos de ventas, elegir un producto adecuado para recomendárselo a algún cliente. Empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes de su lanzamiento. Climáticas. Flotas de drones capaces de plantar 1.000 millones de árboles al año para combatir la deforestación. Vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en oleoductos, edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético. Agrícolas. Plataformas específicas que, por medio de análisis predictivos, mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos. Logística y transporte. Es útil a la hora de evitar colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico. Sanidad. Ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. La consultora estadounidense Gartner predijo que para el año 2020 el 85% de la interacción con los clientes serían gestionados por inteligencia artificial. En conjunto, se estima que en el mercado de la inteligencia artificial pueda llegar a representar 127.000 millones de dólares en 2025, cifra muy superior a los 2.000 millones de 2015. Estados Unidos y China se situarán a la cabeza en inversiones.
El filósofo sueco de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, anticipa que existe un 90% de posibilidades de que entre 2075 y 2090 haya máquinas tan inteligentes como los humanos. O la de Stephen Hawking, que aventura que las máquinas superarán completamente a los humanos en menos de 100 años. Lo cierto es que lejos de convertirnos en obsoletos, la inteligencia artificial nos hará más eficientes y nos permitirá ejecutar acciones que nunca hubiéramos podido realizar debido a su complejidad. Conclusión. Comúnmente se piensa que la inteligencia artificial es algo nuevo, que es de lo último que ha surgido en el mundo. Esta es una idea equivocada porque la inteligencia artificial lleva muchos años en desarrollo. Resulta muy interesante que las predicciones de la tecnología e inteligencia artificial, que en esa época eran descabelladas, hoy son una realidad.